21. Bueno, ¿qué sigue? Ahí está. Ah, ¿llegamos a ser 51? Me pareció en un momento. Bueno. Sí, después yo hago una nueva. Estamos tomando una especie de lista, no es que sea lista porque, digamos, no es que le vamos a tomar lista a través de esto, sino que también tenemos, de alguna forma nos están pidiendo la universidad que veamos quiénes no han podido entrar o han tenido problemas para comunicarse o para participar, bueno, simplemente para saber y para comunicarse con ellos, para ver si hay alguna otra forma de trabajo, ¿no? Así que cada tanto sacamos una foto de quienes están participando. Bueno, veíamos, no sé quién mandó una foto a último momento. Estaba mostrando una piedra, esa Sí, con eso agujerito. también. Ah, Sí, yo estaba mostrándola. ¿La muestro? Sí. dale. Ahí va. Es lisa, de hecho cuando le paso la mano como que se me quedan granitos en la mano y todo. Sí, Típica de mar. sí, debe ser una arenisca, algo así, ¿no? Grano fino. Y los huequitos probablemente era alguna cosa más blanda que se erosiona más fácil, que se disuelve, que a veces a veces pueden ser mismo huecos hechos por bichos, así tipo lombrices, Claro. cosas que después se rellena con otro tipo de sedimento y después se disuelve más fácil. Bueno, hay muchas causas por las que se generan, ¿no?, esos huecos en la roca sedimentaria. Que en general, digamos, no son, no es que cuando se litifica y todo, en realidad la roca te entera. Ese hueco se hizo después, digamos, por algún Sí, proceso claro. que la disolvió, digamos, ¿no? ¿Esa dónde la encontraste? ¿Qué? No me acuerdo. No recuerdo. Porque yo me acuerdo haber estado... Claro, Bueno, puede ser, sí. Pero esa más es como una caliza, ¿no? Donde yo he visto mucho así es en la costa patagónica, en la zona Sí. de las grutas, o también en la zona de Playas Mar del Plata, Doradas, sí. cerca de... Bueno, toda la zona, toda la costa patagónica tiene muchísimas rocas sedimentarias de origen marino, ¿no? claro. Bueno, en Tlalomeco había como una playa bastante grande que eran todas rocas así, estaba lleno de caracoles. No me acuerdo cómo le decían. Pero bueno, de ahí creo que la saqué. Pero entienden este concepto de que los huequitos esos se disolvieron a posteriori, ¿no? O sea, no es propio de como si fuera, eso es parecido desde el punto de vista textural a una roca, a un basalto que tiene, que ha tenido gases, entonces los gases quedan atrapados dentro de la roca ígnea, volcánica. Entonces uno a simple vista podría confundir ambas cuestiones. Pero bueno, se hacen distintas pruebas. Primero, que probablemente tenga la presencia de algún resto fósil, pero además, si uno la raspa, es mucho más blanda y además, como decía Marcelo hace un ratito, uno le puede hacer la prueba con algún ácido y seguramente va a burbujear. Entonces, estas son las pruebas que uno va haciendo en el campo o en laboratorio para chequear de qué se trata, ¿no? O es fácil, digamos, en muchas de estas, en las cuarcitas, si yo agarro una cortapluma, algo le hago así, es probable que
raye la corta, o sea que me quede el metal de la cortapluma acá, porque son más duras, es como casi todo de cuarzo. Salvo que algunas tienen cemento carbonático, y en una raya blanca, pero no son los granitos de arena, sino que es el cemento lo que se está rayando. En las calizas enseguida, con cualquier metal que lo raya así, me da una raya blanca, y si le tiro la gotita de clorhídrico reacciona, digamos. Bueno, Bueno, acá fíjense, esta, esto que parece una alga fosilizada es exactamente lo que les estaba comentando, eh, que, que en realidad más bien habría que verlo con mucho detalle, pero es muy probable que se trate de dendritas de manganeso. ¿Vos qué pensás, Marcé? sí, son dendritas de manganeso. ¿Eh? Sí, dendritas de manganeso. Ven que parece un alga, pero el color negro, las características, Sí, no hay algas de este tipo. Bueno, podría haberlas, son muy parecidas, pero es muy fácil confundir las dendritas de manganeso con algas. En este caso, son dendritas de manganeso. ¿Se entiende lo que yo les comentaba recién, ¿no? Que eso lo pueden encontrar en cualquier piso cualquier roca. de una casa. Cada parte, por ejemplo, uno encuentra un granito, ¿no? Una roca ígnea, con planos así partidos, y ve eso, dice, ¿cómo puede haber una planta dentro de un granito? No, en realidad es una dendrita de manganeso. En una Claro. roca sedimentaria, sin un plano de estratificación, uno se lo puede llegar a comer, pero aparecen en un montón de rocas, digamos, donde hay una pequeña grieta, se generan muchas veces estas dendritas de manganeso. Sí. Bueno, ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Acá también podemos, para compartir un poco esto, esta es otra de las características, ¿no? Que otro lugar en la Argentina súper conocido de rocas sedimentarias, que es, bueno, que está, fíjense, esta foto de acá, que voy a ampliar un poquito, se ve lo que es Valle de la Luna y al fondo Talampaya. Valle de la Luna está en San Juan, Talampaya está en La Rioja. Es una zona muy bonita, muy especial, muy especial. La verdad que vale la pena. En este caso, esto, por ejemplo, que es lo que llamaban el submarino, bueno, ahora el submarino se quedó con un solo periscopio, periscopio. digamos. Se cayó un periscopio. Sí, yo creo que este debe ser el que se cayó, pero efectivamente se quedó con uno solo. Bueno, es normal que esto ocurra, ¿no? Porque así como la piedra movediza de Tandil en algún momento se cayó, ese equilibrio en el que están ciertas rocas es normal que en algún momento se rompa, ¿no? Este es un lugar que realmente vale la pena visitar desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista geológico. La verdad que es un lugar maravilloso. Y caminando por ahí, haciendo, digamos, las caminatas, bueno, ahí es donde, por eso se le llama el Valle de la Luna, es totalmente desértico, no crece nada, hay cosas tan raras como estas, ¿eh? Estos bochones ahí tirados que parecen, los gigantes hubieran estado jugando a las bolitas, ¿no? Pero bueno, son justamente las cuestiones que hacen, son ambiente típico sedimentario, y típico de sedimentario continental. Después, por ejemplo,
Vamos a ver, voy a buscar Ahora, esos bochones que se ven, que se forman, en general son cosas que se forman en los sedimentos de manera secundaria, o sea, son concreciones, o sea, a partir de un punto empieza a precipitar un cemento que endurece un sector medio esférico. Entonces después cuando es erosionada la roca, ese sector más cementado, medio esférico, me da esas bochas, no es que es un clasto que rodando, sino que en general son lo que llaman concreciones, que son estructuras sedimentarias así secundarias, que se forman adentro de los estratos en los procesos diagenéticos. El tema es que esto después es la parte más fina, esta arena que ustedes ven acá abajo, se va erosionando y esto al ser más duro van quedando sobre la superficie, ¿no? Quería ver si lograba ver los trilobites de San Juan. No, no hay imágenes. Bueno, podríamos, a ver si... El trilobite. Me acuerdo haber... Bueno, claro, lo interesante de las rocas sedimentarias es que dentro de las rocas sedimentarias es donde están los fósiles. Que los fósiles, bueno, nos dan también mucha información en cuanto a la edad y el ambiente que había en esa roca, digamos, o sea, que si era continental, marino, si de poca profundidad, de mucha profundidad, según el tipo de fósil que aparece, uno puede sacar muchas inferencias de cómo se formó esa roca, dónde se formó esa roca, qué edad tiene. Fíjense también, se hacen columnas estratigráficas. Una columna estratigráfica, como la que se ve acá a la derecha, ahí se van ubicando el tipo de roca y las rastras, que se llaman así rastras, son los dibujitos que están dentro de cada uno de los estratos que representa, indicando qué tipo de material es, y algunas imágenes que se van colocando acá a la derecha van representando la distinta o fauna o, en algunos casos, estructuras, ¿no? Nódulos, deformación sedimentaria, laminación cruzada, o trilobites, braquiópodos, indicando distintos aspectos que tienen que ver con la textura de la roca o la estructura de la roca sedimentaria. ¿Ah? Esto que se ve de distinto tamaño representa también el grosor o el grano, el tamaño de grano de la roca sedimentaria. En este caso se trata de una arenisca, y lo que se ve acá más angostito, digamos, voy a dibujarlo, me parece que va a quedar mejor. Esto que digo, ¿no? Esta parte que muestro roja, tiene mayor espesor que esta que muestro acá. Seguramente esta que marco va a ser una roca más fina, una limonita o una lutita, limo o arcilla, ¿ok? Esta, por ejemplo, que se ve acá, seguramente es una arcilla. ¿Ven cómo va? El grano va de abajo hacia arriba, va aumentando. Este aumento, que se ve así, ¿no? Este aumento también da información de cómo ha sido el ambiente, que ha sido más calmo en este sector, y a medida que ha ido depositándose el material, el ambiente ha tenido mayor energía. Cuando es al revés, pues de un ambiente enérgico, de una playa, por ejemplo,
pasa a un ambiente menos enérgico, que puede ser una marisma o una laguna. ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo venimos? ¿Preguntas? Venimos. ¿Mm? La roca en Jujuy, algo fosilizado. Ah, está bien. Que a ver si es una dendrita. ¿Cuál foto nos puede enviar? Janina pregunta por la foto. Debe ser la que vos pusiste, Pablo. Porque yo justo alcancé a bajarla. Esta que está acá debe ser, ¿no? La descargas. No, La que no, dice la foto que usted mostró recién en internet. De la columna estratigráfica me parece que habla. Ah, yo puse, mira, pongan, acá está, acá puse, perdón, Trilobites, Caliza, San Juan, y hay un montón. Acá hay otra, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Aparecen un montón. Yo les voy a mandar un resumen de mi tesis que es sobre sedimentos actuales, pero donde yo hago una columna estratigráfica ideal. Es decir, estas son columnas estratigráficas que se encuentran y se van estudiando. En el caso de mi columna estratigráfica, es una columna estratigráfica que yo creo a partir de la interpretación de cómo pueden irse sedimentando los materiales. ¿Se entiende la diferencia? En ese caso, lo que suele hacerse es ver si, por ejemplo, un ambiente antiguo de marisma tiene más o menos la misma estructura sedimentaria, tiene la misma columna estratigráfica de lo que yo estoy interpretando que podría tener este ambiente sedimentario dentro de millones de años. ¿Eh? Es un poco esa la idea. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Bueno, yo les puedo mandar esta, si quieren, porque decís que no encontrás. Es probable que no, justo era este, ¿no? A verlo, espera, lo voy a bajar, a ver qué me dice, denme un minuto. Es un PNG, y ahora voy a archivo, denme un minutito, que ya lo tengo rápido, figura 3 columnas. Ahí está. ¿Qué es una Ahí columna? estuvo. Ahí lo bajé, ¿sí? O sea, si ahora tienen un ratito, tienen como 20 minutos para bajar justo esa columna que fue la que... Igual les queda también la explicación en el video, ¿no? Ese pedacito de video lo pueden ver así. Después, Marce, ¿vos tenés alguna otra cosita así? No. El tema también de las trazas fósiles, de los bichos, que hay un montón de estructuras, aparte de los fósiles, digamos, de los caracoles, todo eso, hay un montón de otras estructuras que son no el fósil en sí, no el bicho en sí, sino marcas que dejan los bichos, la vida de los bichos. Entonces, hay trazas de locomoción, o sea, de huellas, si son mamíferos, bueno, o reptiles, o lo que sea, distintos tipos de Bueno, huellas. están las famosas, acá tienen algunas, por ejemplo, estructuras, esto que parece algo medio extraterrestre, Sí. trazas fósiles, risolitos, fíjense, esto, es que cómo se ha ido arrastrando, puede ser un trilobite, y ha ido dejando sobre el barro este tipo de, tanto en la horizontal como en la vertical. Sí. También en la forma vertical, también se pueden aparecer este tipo
de fósiles. O, por ejemplo, la pata de un dinosaurio, ¿no? Sí. O de un pájaro. Piensen ustedes que en la actualidad, fíjense acá, dinosaurios, pisadas de dinosaurios. Piensen que cuando ustedes van al mar y ven una zona, digamos, o de una laguna, y ven los pies de los pájaros marcados, las patas de los pájaros, eso después es tapado por otro poco de fango, y seguramente en millones de años eso va a quedar asentado, ¿no? Si ustedes ponen una mano o un pie, van a poder decir dentro de millones de años, acá estuve yo. ¿Se acuerdan las cosas que hacen los artistas, ¿no? Que le ponen En el Hollywood. cemento y les hacen poner las manos. Bueno. Ahí está. Bueno, acá hay otro tipo de fósiles, pero fíjense acá. Fíjense que acá en realidad no está el fósil, sino que está La marca. la marca del fósil, lo mismo que acá, la impronta del fósil. ¿Se entiende? En esta se ve el fósil y en esta la marca que dejó el fósil. Esto es muy común. ¿Eh? Esto es muy, muy normal de verlo. Acá hay más trazas. Bueno, y hay científicos, sobre todo los biólogos se dedican a esto, pero basan su carrera, su investigación en las trazas fósiles, ¿eh? Y se dedican a eso, y dan clases de eso, y no hacen otra cosa que estudiar las trazas fósiles. Sí, que dan información así del ambiente. Cada ambiente, cada profundidad tiene sus trazas típicas y bueno, todas esas cosas. Y después también hay muchos fósiles que son microfósiles, ¿no? Que hay que estudiarlo, digamos, al microscopio, ¿no? Todo lo que es el plancton, todos esos bichitos que Acá se tienen, alimentan. fíjense. Bueno, si nosotros vemos la cama de gatos que usamos normalmente para Las piedritas para las piedritas de los gatos, es tierra de diatomeas. Y las características, si ustedes ponen, las características son como estas, ¿no? Parecidas. Es decir, son microfósiles que son como burbujitas. Entonces, pero que tienen esas burbujitas agujeritos. Por tensión superficial, el agua o el pis o inclusive en muchos casos el aceite, porque se utilizan también para cuando hay derrames en las estaciones de servicio, es muy efectivo esto, más que la arena, porque la arena no incorpora dentro de su estructura el aceite, pero fíjense, por tensión superficial, esta bolita chiquitita se va a llenar de aceite o de agua o de pis, o le va a quitar el agua a la caca, y entonces va a permitir que se seque mucho más rápido. ¿Lo ven a esto? Esa es un poco la idea, ¿no? Acá tengo. ¿Está? Muy bien. Ustedes vayan también viendo y haciendo preguntas. Yo entiendo que esto no tiende mucho a ser muy preguntón, pero sí es importante que vayan viendo sus dudas, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Yo les quiero comentar entonces un poco, vieron que recién hablábamos de la columna estratigráfica, una columna estratigráfica, tal como, bueno, se me escapó un poquito el... o sea, esto no sé cómo hacerlo derecho, a ver cómo lo haría derecho. Bueno, voy a hacerlo más o menos algo derecho. Decíamos, las distintas, una columna tal como esta, ¿eh? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos, no? Bueno, esto sería como una arenisca, esto más arenisca, y esto sería como una lutita o algo por el estilo. ¿Y cómo hago yo para determinar el tamaño del grano de este material? Porque estamos en un problema, No, ¿no? ¿no era por lo que ¿Eh? dijo recién, profe, que iba de abajo para arriba, o sea, de menor espesor a mayor espesor? Sí, pero esto lo dibujó alguien. ¿Cómo hizo ese alguien para determinar qué tamaño de grano tenía? A diferencia de lo que es las rocas sueltas, las rocas los sedimentos, en los sedimentos uno puede estudiar el tamaño de grano de forma más o menos sencilla, ¿no? Hasta uno podría decir, bueno, cuando llego a un lugar, agarro un poco de ese sedimento que quiero ver y lo puedo hasta ver y más o menos calcular si es una arena gruesa, o si es una arena mediana, o si es una arena fina. Si ya empieza a aparecer, por ejemplo, en los suelos, es muy común estudiar los suelos, y entonces uno va estudiando el suelo y dice, bueno, pero este suelo será muy arcilloso o menos arcilloso, y en el campo lo que suele hacerse es mojar un poco el suelo que tengo y ponerlo entre los dedos para ver cómo se siente. Si se siente muy plástico o si tiene algún granito o si el granito es más grueso o menos grueso, puedo determinar si tiene contenido en arena o en limo o es simplemente un suelo muy arcilloso. Pero cuando voy al laboratorio, lo que hago es analizar ese material para determinar el tamaño de grano. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que había digamos, un cuadro en donde nosotros teníamos una zona que era limo-arcilla, tendríamos arcilla, limo, después estaban las arenas, acá me está diciendo que las arenas, pero las arenas eran fina, mediana, gruesa, después teníamos los cantos rodados o clastos, que también teníamos fino, mediano, grueso, y después tenían los bloques, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir viendo que esto tiene, no sé, de 1,256 a 1,16, después 2 milímetros, 3, 4, 5 milímetros, hasta 256 milímetros, y después para arriba los bloques, ¿ok? Pero para hacer esto nosotros tomamos un material, que va a ser aproximadamente, tenemos 100 gramos de material, y lo vamos a poner en un sistema que va a ser de tamices. Como los tamices que se usan, igual que los tamices que se usan para tamizar la harina, igual, pero estos tamices van a tener estos tamaños. ¿Se entiende? Es decir, cada tamiz es un tamiz, este va a tener un tamaño más grueso, por donde van a pasar los materiales más finos que, por ejemplo, que, no sé, 16 milímetros o lo que sea. Y así, hasta que el último, del último va a ser un tamiz tan finito, que casi yo les digo ni se ve los huequitos, y pasa la arcilla solamente, o limo arcilla.
¿Por qué? Porque hay un tamaño de arcilla que nunca va a pasar si le hacemos un tamiz más fino, ¿eh? Porque no hay forma que el peso de la arcilla pase, porque esto va a pasar por peso y vibración. ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Si no profe. escucho un no, lo sigo. Y si hay un no o algo como para entenderlo, ¿bien? Muy bien. Entonces yo voy sacando de cada tamiz el resultado de cada una. Entonces yo meto 100 gramos. Acá va a pasar 0, pasó todo por este tamiz, 0. Entonces en este voy a tener 0 gramos. Pero en este voy a tener 10 gramos, en este 50 gramos, en este 30 gramos, en este 5, 5 de 8, 85, 95 y me quedaron 5 gramos. ¿Ok? ¿Qué hago yo con esta información? Entonces, agarro, hago un cuadro, ¿eh? Por supuesto que yo meto 100 gramos y después tengo que pesar perfectamente en una balanza de precisión y voy a pesar 98 gramos porque se me perdió en el intento, se me perdieron 2 gramos por ahí. Entonces yo voy a llevar esto a porcentaje. Entonces pongo en una tabla 100%. Y acá los tamaños de grano. Entonces voy a tener, podrían ponerlos más finos, 1, 256, hasta 256, pasando por 2 milímetros, 4 milímetros y así. Entonces, hasta acá va a ser, por ejemplo, hasta acá va a ser esperen, arcilla, acá va a ser limo, acá va a ser arena, acá va a ser canto rodado y acá va a ser bloque. ¿Lo ven? ¿Ok? Bien. Y acá va a ser el 50%, acá el 75% y así, y acá por supuesto el 25%. ¿Ok? Bien. ¿Qué hago yo? De este 10, por ejemplo, encontré 10 acá, entonces voy a marcarlo con rojo. Marco 10 acá. El siguiente, 50. El siguiente, 30. El siguiente, 5 y el siguiente, 5. ¿Está? O al revés, no importa. Entonces hago una curva. Esta curva me da la selección del material, independientemente de si es esférico o si es redondeado o no. ¿Entiende? Porque puede ser redondeado, pero no esférico, como esto. Puede ser esférico, pero redondeado, ¿ok? Pero no redondeado, irregular, ¿ok? Todo eso, bien. Vamos para atrás. Entonces, una vez que yo voy haciendo esto, saco la media de ese material y lo llevo, entonces, ahora sí, lo llevo al dato acá, en este punto. ¿Eh? Entonces este va a tener un promedio, la media en estadística, que es como una especie de promedio, la moda, que es el punto más alto, bueno, y una serie de los cuartiles puedo tener en cuenta, que es el cuartil 75, cuartil 90, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información a mí me permite, me parece que me estoy quedando, sí, tengo unos minutitos, toda esta información va a depender del ambiente sedimentario en donde este material se formó. ¿Se entiende? Esto es muy útil porque cada ambiente sedimentario tiene ciertas características. Por ejemplo, ustedes pueden ver digamos, verlo o no, pero sí recordar, en una playa, ustedes tienen una playa y hacemos un perfil de playa, como
como vamos a ver en su momento, ¿no? Así. Bien, acá está la berma de tormenta, acá está el frente de playa donde ustedes toman sol con la sombrilla, ¿eh? Acá es donde pasan los cuatriciclos, ¿eh? Pero ustedes se dan cuenta que cada sector de la playa tiene un tamaño de material diferente. Entonces, si nosotros quisiéramos, podríamos hacer un gráfico para cada sector de playa. En algunos casos es bimodal, significa que hay dos tamaños preponderantes, o acá va a estar el material mucho más grueso. ¿Se entiende? Esto nos permite a nosotros estudiar un ambiente moderno y cuando hacemos la columna estratigráfica ideal, nosotros podemos ver si en la antigüedad responde a un sector de playa, a una zona de duna, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Por supuesto que no es para que se aprendan esto porque estoy tirando fruta, digamos. En definitiva, estoy inventando todos estos gráficos, pero esta es la forma que muchas veces nosotros estudiamos. Ahora, en el caso de las rocas sedimentarias, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque acá no tenemos el material suelto. Entonces vamos a trabajar igual que con las rocas ígneas. Es decir, de un bloque, pongamos que tenemos acá, la roca sedimentaria, como la mostraba Marcelo hace un ratito, entonces tenemos que cortarla, va a tener este corte así, ese corte lo vamos a pulir, lo vamos a llevar seguramente, no a un microscopio necesariamente, pero sí a un binocular, y vamos a tener, en definitiva, que mirar cómo está empaquetado esa roca sedimentaria, o si tiene un grano grande, rodeado de granos más chiquitos, y vamos a medir el tamaño, y entonces de esa forma nosotros vamos a poder llevar a la columna estratigráfica esta información. ¿Lo ven? O sea que es un trabajo similar, pero con técnicas diferentes. No vamos a poder trabajar de la misma forma.